Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día martes 12 de noviembre del 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un completo resumen informativo acerca de lo más importante que ha venido ocurriendo en las últimas horas, que realmente es bastante. Tenemos una agenda muy pero muy cargada para el día de la fecha. Como siempre, les recordamos que estamos en 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la hermosa ciudad de Sydney, que también nos pueden escuchar descargando nuestra aplicación, la app de Radio Austral, que pueden encontrar en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño y sistema operativo, y que también nos pueden escuchar entrando o a nuestra página de Facebook, Austral la Primera, o mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, donde van a encontrar allí todos los días el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar o escuchar en el momento que ustedes quieran del día. Les pedimos disculpas por lo que pasó ayer, que la edición matutina de Hora de Noticias salió mucho más tarde al aire de lo que estaba programado. Muchos de ustedes se han quejado, les pedimos disculpas, fue un error de la producción y no va a volver a ocurrir. Les cuento también que también nos pueden escuchar entrando a nuestra página de internet, ezequieltrumper.com.au, y tanto en radioaustral.com.u como en mi propia página encontrarán en la primera página un enorme cartel que dice Hora de Noticias. Hacen clic ahí y entran en forma automática y gratuita, por supuesto, a escuchar estos audios de Hora de Noticias, donde no solamente lo pueden escuchar cuando quieran, en el momento que quieran, sino lo pueden compartir con amigos o familiares en cualquier lugar de Australia o del mundo. Vamos a empezar este boletín informativo contándoles de las catastróficas condiciones que estamos viviendo en el estado de New South Wales. Debido a las condiciones climáticas, centenares de escuelas y de lugares donde se enseña TAFE ya han sido cerradas. Más de 350 escuelas están cerradas en el día de hoy en la zona del Hunter, en Blue Mountains, en Kiama, en Wollongong, en Parramatta, en Katoomba, en Newcastle. En Sydney, algunas de las escuelas que se han cerrado incluso están dentro de las zonas urbanas, en Manly Vale Public School, Menai High School, en Linfield Village, en las Blue Mountains también, en el Central Coast, la Aboca Beach Public School está cerrada también. Y muchas de estas escuelas que se están cerrando es porque el Departamento de Bomberos, cuyo nombre en inglés es el New South Wales Rural Fire Service, ha advertido que el peligro es real y que realmente hay embers, o sea, como bolas de fuego que pueden volar hasta 30 kilómetros desde el lugar del incendio, o sea que tengan mucho cuidado. Para darle una idea de la seriedad de la situación, el pasado viernes más de 150 casas fueron destruidas en el norte del estado de New South Wales por bolas de fuego o embers que viajaron 12 kilómetros desde el lugar donde estaba presente el incendio, y que las condiciones del viento son tan volátiles que presentan un claro riesgo para algunas zonas rurales, no solamente, sino urbanas, zonas que están rodeadas geográficamente por bosques y por zonas pastoriles. Un single ember vendría a ser una especie de cosa llena de fuego, puede empezar un incendio en cualquier lugar, en el jardín de su casa, donde fuese. O sea que tenga mucho cuidado si usted está en una de las zonas cercanas, no afectadas, pero cercanas a las zonas afectadas. Los residentes de las zonas afectadas han sido informados que deben dejar sus hogares y además que tienen que estar preparados. El mensaje muy simple que ha dado el Deputy Commissioner Rob Rogers, el Deputy Commissioner de la fuerza que está luchando, de bomberos que está luchando contra los incendios, es que si usted o su casa no están preparadas, ustedes no deberían estar en el área de riesgo. Esa es realmente la noticia, es muy triste. Usted, incluso si no está en las zonas afectadas o cercanas a las zonas afectadas, podrá ver que el aire que tenemos hoy en Sydney uno puede respirar el humo. No es tan grave el aire como fue hace un par de semanas, pero el incendio es mucho peor de lo que fue hace un par de semanas. En cuanto al debate político alrededor de esto, por un lado están quienes dicen que esto es producto del cambio climático, lo que es, en mi opinión, bastante poco probable,
y soy muy cauto en lo que le estoy diciendo, sino que además es poco serio, porque los incendios en Australia han venido ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Pero quien ha ido más allá de esto es Barnaby Joyce, el ex líder del Partido Nacional, que dijo que las políticas de los Greens del Partido Verde han aumentado la amenaza de incendios forestales, porque él dice que no ha habido suficiente reducción en las zonas de riesgo, quemando zonas que podían ser afectadas por los incendios, y eso ha ayudado a que los incendios se recrudezcan en las zonas regionales de New South Wales y de Queensland. Y el ex Deputy Prime Minister de Australia y ex líder del Partido Nacional, Barnaby Joyce, dijo: la gente una vez más está hablando acerca de cómo se han gerenciado y administrado tierra indígena, porque había demasiadas regulaciones acerca de hacer fuegos controlados antes de que empezara la temporada de incendios para poder evitar lo que está pasando ahora. Dijo: los problemas que tenemos, dijo Barnaby Joyce, han sido creados por el Partido Verde. Palabras de Barnaby Joyce, por favor, no mías. No hemos tenido la capacidad, dijo Barnaby Joyce, de fácilmente acceder a reducir las zonas que pueden provocar incendios, porque toda la burocracia que se ha creado por parte de la política ambientalista del Partido Verde lo ha hecho imposible. No tenemos acceso a diques, porque muchos de ellos han sido dejados fuera de servicio en los parques nacionales por la política del Partido Verde, y tenemos árboles que han caído sobre autos y han bloqueado caminos. Entonces la gente no puede tener acceso para pelear un incendio o escapar de un incendio. Y eso ha ocurrido porque el Partido Verde no nos ha dejado demoler o derribar esos árboles. Entonces muchas de las practicalidades, cosas prácticas, dice Barnaby Joyce, para pelear un incendio y para administrarlo y manejarlo, han sido dificultadas por la política del Partido Verde. Y un montón de gente también están diciendo cosas sobre los incendios que es porque no han tenido que leer los 1001 reportes que se han hecho al respecto y que ha imposibilitado todo esto. O sea, haber administrado esto de una manera más eficiente. Barnaby Joyce dijo que él lo pone furioso que el Partido Verde además esté tratando de ganar puntos políticos diciendo que es la inacción del gobierno sobre el cambio climático que había contribuido a los incendios que han matado ya a 3 personas, espero que no más, ¿no? Dijo que la acción de cambio climático en Australia no produciría ningún efecto para reducir los incendios, a menos que también se tome acciones similares en Estados Unidos, China e India, y que no hay nada que pueda hacer el Parlamento australiano y nada que hizo el Parlamento australiano que pudo haber traído la absoluta devastación que ha provocado los incendios a la vida de tantas personas y familias en Australia. La única razón por la cual los verdes están manejando esta agenda es para ganar puntos políticos, lo que es inadmisible. Necesitan que China empiece a cumplimentar con las políticas ambientalistas, pero conforme al Acuerdo de París, les cuento, entre usted y yo, el Acuerdo de París dice que China no tiene que tomar ninguna acción contra el cambio climático hasta el 2030. En serio se lo digo. Entonces imagínense si nosotros vamos a hacer algo cuando China contamina miles de veces más de lo que contaminamos nosotros y no tiene que tomar ninguna medida para dejar de contaminar hasta 2030, o sea, 11 años más. Y también lo mismo se puede decir en relación a la India, ¿verdad? Por otro lado, en declaraciones bastante explosivas, el actual Deputy Prime Minister de Australia, que se llama Michael McCormack, les digo por si usted se ha olvidado, pues si se olvidó, no le puedo echar la culpa ni a usted, ni usted debe echársela a sí mismo, porque este hombre habla poco y cuando habla no dice demasiado. Pero esta vez habló y con palabras incendiarias, y no porque sea solamente que ver con los incendios. Dijo que decir que los incendios han sido provocados por problemas de cambio climático es solamente algo que pueden decir unos lunáticos que viven en los barrios pitucos de algunas ciudades de Australia. Y decir eso cuando el mundo rural de Australia está peleando con estos incendios catastróficos es una vergüenza. Dijo, hemos tenido incendios en Australia desde que empezaron los tiempos. Y lo que la gente necesita ahora es un poco de simpatía, entendimiento y asistencia real.
necesitan ayuda, necesitan refugio, no necesitan que les digan que esto tiene que ver con el cambio climático. Y no necesitan que vengan unos cuantos locos, palabras textuales, que se consideran ellos mismos verdes cuando viven en la ciudad, diciendo que esto es por culpa del cambio climático. En ese sentido le voy a hacer una pregunta. ¿Usted vio a alguno de los muchachos, esto lo digo yo, ¿usted vio a alguno de los muchachos del movimiento Rebelión Extinción o Rebellion Extinction, o Extinction Rebellion, mejor dicho, como se dice en inglés? ¿Usted vio a alguno de los muchachos de Extinction Rebellion ayudando a los bomberos a apagar el fuego? ¿Lo vio? ¿Los encontró por algún lado? ¿No lo vio? Yo tampoco. ¿No? Salen a protestar con esos carteles y banderas ridículas por las calles de Sydney contra el cambio climático y otras cosas esotéricas, que el mundo se va a acabar pasado mañana o dentro de 12 años, o cuando ellos creen que se va a acabar, que solamente ellos lo pueden creer. Pero cuando tenemos un incendio, se quedan en la casa tomando café, y así mandando tweets por Wi-Fi, pero ir a combatir los incendios, que yo sepa, no los vi. McCormack, que es el Deputy Prime Minister de Australia y el líder del Partido Nacional, dijo que le puso el dedo al líder del Partido Verde, Richard Di Natale, y al diputado por Melbourne, Alan Band, por sus comentarios vergonzosos, disgraceful, dijo en inglés, que vergonzoso sería en castellano, desgraciados no es la traducción correcta, de querer ganarse algunos porotos políticos utilizando a los incendios para continuar con su agenda en materia de cambio climático y de cerrar la industria del carbón. Digo, esto es una vergüenza, es vergonzoso y vamos a denunciarlos todo lo que tenemos que denunciar. Esa es en este momento lo que estamos viendo en Australia en relación no solamente a los incendios, que realmente es muy, pero muy difícil de comentar, más allá de decirles que hay que tomar las precauciones del caso, sino cuál es el debate político. Ayer le contamos que el primer ministro tomó una acción yendo a visitar a las víctimas, y quien salió a criticarlo fue la diputada que tomó el distrito que hasta la elección pasada detentaba Tony Abbott, y dijo que necesitamos mucho más que palabras del primer ministro, hay que hacer más por el cambio climático. Esta mujer sabe que es barrister, ¿no? Yo no entiendo. Tiene pero tan mal criterio. Yo no puedo creer, yo jamás como solicitor que soy podría darle un brief ni para ni una infracción de tránsito realmente. Le digo con todo respeto, no demasiado. Porque es realmente increíble, ¿no? Salir a hacer declaraciones a este nivel. En cuanto a las declaraciones que hizo McCormack de que en realidad la verdadera agenda del Partido Verde es cerrar la industria del carbón en Australia, quien salió con los tapones de punta fue el ex primer ministro John Howard, que consideró muy extraño que cualquier australiano podría considerar que tenemos que cerrar la industria del carbón en Australia. Y en el marco de una conferencia para empresarios chino-australianos, digo que el crecimiento de China había sido bueno para el pueblo de China y también bueno para el mundo, ya que las economías tanto de China como de Australia son complementarias, lo que es cierto. China y Australia son complementarias. Nosotros le compramos a ellos y ellos nos compran a nosotros, no competimos entre sí. Y criticó muy duramente que quieran cerrar la industria del carbón en Australia cuando es una de las industrias que más beneficios le ha traído a este país. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Después de la última elección del 18 de mayo pasado, yo no creo que usted esté muy preocupado por lo que dicen las encuestas, porque nadie les da demasiada importancia y hace muy bien. Después de todo, en la última elección se quedó demostrado que todas las encuestas, sin excepción, reitero, todas sin excepción, se equivocaron. Todas estaban dando pronósticos absolutamente erróneos, pero no por poco, sino por un margen extraordinariamente grande. Y que no es un fenómeno solamente australiano, ha pasado en muchos otros países del mundo, desde Estados Unidos a Argentina, desde Gran Bretaña hasta donde te quiera imaginarse. La gente ya no le dice a los encuestadores lo que piensa. Pero se ha publicado la última encuesta de Newspoll, y aquí en Radio Austral tenemos la obligación profesional de contarle qué es lo que dice, porque dice que no hay ninguna diferencia entre el Partido Liberal y su coalición nacional con el Partido Laborista, que están cabeza a cabeza 50-50. Y que eso es porque el efecto de la sequía ha enojado mucho al sector rural,
y tenemos una economía que no está creciendo. Y esto es a pesar de que el gobierno dio un paquete de asistencia por la sequía al sector rural de $1.000 millones, a pesar de que obviamente los efectos de eso no lo vamos a ver por bastante tiempo, ¿verdad? También al mismo tiempo pudimos observar que esta encuesta se hizo en el mismo momento que se estaba haciendo una revisión, o se dio a conocer una revisión de la estrategia política del Partido Laborista en la última elección, que lo llevó a una catástrofe electoral que culminó con el Partido Laborista haciendo su peor elección en un siglo entero. Así todo, según esta encuesta, a quien yo reitero, se las cuento, pero es como agua bajo el puente, no tiene importancia. Aumentó su popularidad del 33 al 35% en su voto primario, que la satisfacción con el líder albanese aumentó al nivel más alto desde la última elección al 42%, y que el voto primario del partido gobernante cayó 2 puntos al 40%. Pero honestamente, se lo digo, no tiene importancia. El líder Pauline Hanson continuó aumentando su voto primario, está en este momento al 7%, después de haber obtenido solamente el 3% en la última elección, o sea que casi más de lo duplicó. No lo creo. O sea, realmente no, pero no lo creo, pero para nada. Albanese el pasado domingo declaró que va a ser el líder del Partido Laborista de la próxima elección. Si es así, la van a perder, en mi opinión, pero bueno, yo no los elijo. Repitiendo que no es el hecho de ser popular ahora, pero dentro de 2 años. En ese sentido, les voy a contar algo, un pequeño chisme, ¿no? Esto es bastante extraño. Durante la última Melbourne Cup hubo una reunión, vio que hay esas fiestas que se hacen debajo de las carpas ahí para festejar la fiesta hípica, ¿no? Yo nunca fui, les soy sincero, yo odio las carreras de caballos, pero no importa. Y estaba en una de estas reuniones, aparece Bill Shorten y se encuentra con uno de los asesores del primer ministro Scott Morrison, durante la última elección, cuyo nombre es Yaron Finkelstein, que fue uno de los arquitectos del triunfo de Morrison en la última campaña, uno de los que diseñó la campaña. Y de repente se encontraron, y este es el diálogo porque justo había un periodista que estaba presente y que escuchó, según él, textualmente lo siguiente, y fue publicado al día siguiente en el diario The Australian. Aparece Bill Shorten y le dice a Finkelstein, usted trabaja para ScoMo, Yaron, ¿no? O sea, you work for ScoMo, Yaron, isn't it? O sea, usted trabaja para el primer ministro, usted se llama Yaron, isn't it? Y Finkelstein le dice, sí. Entonces Shorten le dice textualmente, yeah, fuck you. Discúlpeme, pero fue lo que le dijo. Ese es Bill Shorten, el que iba a ser primer ministro. Just remember the wheel always turns. Acordate que la rueda siempre sigue rodando. Y Finkelstein le contestó, bueno, espero que sea una rueda muy grande. En el sentido, para que dé toda la vuelta lleve mucho tiempo. Ese es el lenguaje del líder de la oposición con un desconocido y adversario político, o en realidad asesor de un adversario político. Eso fue, yo honestamente, yo jamás en ninguna reunión, mire que uno en la vida, después de estar este micrófono de Radio Australia y ejercer la abogacía por más de 3 décadas o 35 años de que soy abogado, uno acumuló enemigos innecesariamente. Uno cuando habla por radio o cuando es abogado, uno acumula enemigos. Yo jamás se me hubiera ocurrido a un extraño a quien conozco por antecedentes decirle en un lugar público, F you. No me entra en la cabeza. Pero este es Bill Shorten, este es el que iba a ser primer ministro. ¡Qué bestia! Discúlpenme, ¿no? ¡Qué animal! Discúlpenme, no me disculpo nada. Ese es Bill Shorten, ya lo conocieron. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Sin embargo, antes de pasar al próximo tema, les recuerdo que la semana que viene, el próximo jueves 21 de noviembre, vamos a estar todo el día en las oficinas de Radio Austral, que tan gentilmente nos han donado un espacio para poder atenderlos a ustedes allí en perfecta tranquilidad y confidencialidad,
Vamos a estar atendiendo a la gente que quiera hacer citas para resolver temas testamentarios o hacer o renovar o hacer otro testamento, hacer Enduring Powers of Attorney, que son documentos que sirven para cuando uno quiere que lo represente otro, cuando una persona puede llegar a estar en un estado de senilidad o incapacidad cualquiera que ésta sea, porque si no, mientras viva no puede tomar ninguna acción por sí misma y queda todo paralizado, que es un grave problema. También para si quieren hacer un documento que es separado, que se llama Enduring Guardianship, que sirve para que una persona que no esté en condiciones de responder por sí misma pueda recibir la atención médica que sus seres más queridos, en este caso quien es la persona designe cuando está todavía bien, pueda nominar. Si tiene algún problema de derecho de familia, lo que es cada vez más común, si tienen un problema comercial, si quieren hacer algún tipo de poderes para que puedan ser utilizados en Sudamérica o en España como si se hubiera hecho en como si se hubiera hecho en países de origen, ustedes pueden hacer aquí en Australia un poder para ser utilizado en Argentina, en España, en Perú, en Chile, o cualquier otro país de Latinoamérica o Uruguay, sin tener que pasar por ninguna embajada o consulado. Lo hacen aquí, yo los puedo hacer porque yo soy notario público, además de abogado, de manera tal que lo hacemos en castellano y directamente lo pueden usar allá sin ningún prácticamente trámite previo con ninguna embajada o consulado. Si quiere hacer todo ese tipo de trámites, por favor, hemos dado casi todas las citas, porque no tenemos ilimitadas, pero queda alguna que otra, y yo siempre le hago lugar a la gente en tanto y en cuanto pueda. Hay que hacer cita previa, no hay que venir sin cita, por favor. Para eso tienen que llamarme directamente a mi número móvil, que es el 0412-388-369. Ahora lo voy a repetir. Si no lo pueden anotar ahora, está en mi página de internet, ezequieltrumper.com.au. También lo pueden encontrar en la página 2, el mejor semanario de habla hispana, el semanario extra informativo. Y si no, lo pueden encontrar en la página de Radio Austral, radioaustral.com.au. Reitero el teléfono si quieren hacer cita previa, 0412-388-369. Esto es para el jueves 21 de noviembre en Fairfield, en las oficinas de Radio Austral. Ahora sí, continuamos. Le agradezco a toda la enorme cantidad de gente que nos ha llamado y que ya ha hecho su cita para el día 21 de noviembre. Creo que tenemos todo completo, pero mire, ya tenemos como 11 citas dadas y realmente quería agradecerles a todos por eso. Como es la última vez que vamos a estar en el año en Radio Austral, en Fairfield, para atender a la gente por este tipo de temas, voy a extender un poco el periodo, porque no puedo estar 15 horas, pero vamos a extender el periodo un poco más. Así que si usted todavía quiere hacer una cita, hágalo. Pero si lo quiere hacer, hágalo lo más pronto posible, porque quedan muy pocos turnos. En realidad no queda ninguno, lo voy a extender, pero puedo extender por un poquito más, no por demasiado más, porque es demasiado para mí, si no. Así que en ese sentido, una vez más le agradezco a toda la gente la confianza que deposita en nuestra radio y en este caso también directamente en mi persona como profesional. Les voy a contar una historia. Se ha registrado un caso, esto es muy interesante, sígame, esto es interesante, ¿verdad? De un caso en la Corte de Familia donde una mujer de 93 años se presentó para pedir el divorcio y la separación de activos de su marido, que también tiene 93 años. Esto no es tan sencillo como parece. Escuche bien. La señora puso una solicitud en la corte para que se divida la propiedad que tiene con su esposo. Lo hizo en mayo del año pasado. No hay ninguna estadística en Australia acerca de cuál es la edad más anciana porque una persona ha pedido el divorcio en Australia, pero es difícil que haya alguien que haya pasado los 90 años que se presente en la corte de familia para queriendo separarse y diciendo una división de bienes. Pero esto es lo interesante. La razón por la cual ella se presenta en la corte no es porque tenía problemas con su marido. Su marido tiene demencia. Y ella se presentó a la corte porque estaban peleados los hijos de ella con los hijos de él.
que se estaban disputando la herencia antes de que los padres los pongan 6 metros o 3 metros bajo tierra o los cremen. Y la disputa era acerca de quién se iba a quedar con la casa. Y pasa que ambos se habían estado casados previamente. La esposa de él había fallecido en 1980. Y el esposo de ella había fallecido en 1984. Se casaron en 1989, habiendo vivido en la misma calle donde se conocieron por años y años. Y estuvieron casados por casi 30 años, muchas veces viviendo en la casa de ella, antes de que vendieran la casa de ella al hijo de ella. Y a veces en la casa de él. Y fue justamente la casa de él que se tornó el objeto de esta disputa. Porque ella, la señora de 93 años, le dijo a la corte a través de su abogado, que no fui yo, claro, yo no tengo nada que ver con esto, que su marido había empezado a mostrar signos de demencia en el año 2014. Pero 2 de sus 6 hijos dijeron que no tenía ninguna demencia y que estaba fresco como una lechuga. El esposo había hecho un testamento en el 2015 por el cual le permitía a su esposa a vivir en su vieja casa por el resto de sus días, y que al fallecimiento la misma podía ser vendida y lo que quedaba después de la venta se iba a dividir entre sus 6 hijos. Y los hijos pidieron la impugnación de ese testamento. Al final, el esposo lo pusieron en un geriátrico en el 2017 y la señora, la esposa, vio que había un agente inmobiliario tomando fotos de la casa donde ella estaba viviendo. Los hijos del señor negaron haber hecho planes para vender la casa mientras ella viviera allí, pero de todas maneras la esposa, bien precavida y bien asesorada, inició una acción judicial en la Corte de Familia buscando que le den el 50% del valor de la casa. El nieto de ella el nieto de él pidió que dejaran sin efecto esa orden, porque alegando que ambos estaban todavía en una relación de matrimonio y que solamente estaban viviendo separados porque él estaba muy frágil y vivía en un geriátrico, pero que ella continuaba visitando a él en forma regular y que ella le había dicho a las enfermeras que él es mi marido y yo lo quiero. Él murió antes de que las órdenes finales pudieran ser hechas, pero sus herederos, sus hijos, siguieron peleando por la herencia, por la plata, obviamente, ¿no? Diciendo que el matrimonio no había terminado y que, por lo tanto, el testamento debería regir la relación. Les digo cómo es esto. El testamento decía que cuando ella se moría, la casa iba el 100% para los hijos. Pero ella pidió una orden diciendo que ella en vida propia quería que la casa sea dividida mitad y mitad entre ella y él. Después de todo se casaron en 1989. Y al final la corte resolvió que le dio el 60% de la casa a ella y el 40% a los herederos de su marido, que son esos 6 hijos, los buitres, a los que me gusta llamarlos a mí, buitres de verdad, que querían quedarse con la casa del padre. Una historia muy triste, quería compartir con ustedes, y esto se podría haber evitado muy fácil, muchachos. No en este caso, pero si hubiera pasado esto ahora o en los últimos 20 años. Si ella y él hubieran entrado en un contrato prenupcial, esto no hubiera pasado. Pero la realidad es que cuando ellos se casaron fue en 1989 y los contratos prenupciales en Australia recién
fueron legislados y considerados válidos a partir de diciembre del 2000. De manera tal que no podían hacerlo. Ustedes fíjense, ¿no? Uno en esta profesión, tanto de periodista como abogado, uno ve lo peor de los seres humanos. El padre estaba en la nursing home, muriéndose, y los pibes, que no son tan pibes, son hombres más de 60, 70 años, estaban luchando como hienas para ver cuánto podían sacarle de la casa para que no se la lleve la esposa, que había sido la esposa del padre durante más de 30 años. Hacemos una pequeña pausa. La gente realmente por la plata puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Mi nombre es Ezequiel Trumper. Soy abogado y notario público australiano con más de 3 décadas de experiencia profesional. En mi carrera he sido socio de los estudios jurídicos más tradicionales de Australia. Ahora para mí es realmente un placer brindarles el mismo nivel de excelencia a nuestra comunidad. Si precisa información legal sobre temas de divorcio o separación de bienes, temas comerciales o incluso penales, o si precisa actualizar o hacer su testamento, un Enduring Power of Attorney, un Enduring Guardianship, o para hacer poderes en castellano para ser utilizados directamente en Sudamérica, no dude en contactarme. Puede llamarme directamente a mi móvil, que es el 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la comunidad de habla hispana. Le habló Ezequiel Trumper, abogado y notario público australiano. Mi teléfono 0412-388-369. Espero ser llamado y estoy a su servicio. Como si Latinoamérica no venía torcida con los problemas enormes que tiene Chile, con el resultado desastroso de las elecciones en Argentina, después de un gobierno pésimo de Macri, pero ahora con un presidente electo a quien cada vez que lo escucho hablar me parece que el cargo le queda enorme y que no sé cuánto tiempo va a durar en el cargo, porque los kirchneristas lo pueden llegar a barrer. Con los problemas enormes que existen incluso en otros países que ya no voy a nombrar, tenemos elecciones en Uruguay el 24 de noviembre, aparentemente allí va a ganar, va a perder el Frente Amplio y va a ganar el Partido Blanco. Empieza, se desintegra y termina con la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales. Me gustó un titular que leí en Latinoamérica diciendo que fue el peor final para el presidente más exitoso de Bolivia. Y le voy a dar las cifras y le voy a contar lo que pasó. Morales llegó al poder en el año 2006. Por primera vez en la historia, Bolivia tenía un presidente indígena como el 60% de su población. Y le dio un tinte refundacional al gobierno boliviano. Si usted mira los indicadores económicos y sociales, la gestión de Morales fue un éxito. El PBI creció sin descanso, un promedio de casi el 5% anual durante 13 años. La pobreza se contrajo del 60 al 35%. Mejoró la distribución del ingreso y cayó el analfabetismo. Llevó adelante una mezcla de políticas ortodoxas y heterodoxas con tanto consenso que su gestión no solo fue celebrada por las fuerzas de izquierda y progresista del continente, sino que fue elogiada más de una vez por hasta el FMI y el Banco Mundial. Pero a la par del boom económico, del que es el país más pobre de Sudamérica, aunque Venezuela lo está por alcanzar muy pronto con el desastroso régimen del dictador Maduro, Morales cada vez fue consolidando un sesgo más totalitario, algo que no sé por qué, pero en Latinoamérica acompaña a todos los líderes que en algún momento piensan que son ellos la encarnación de la patria, ¿no? Uno de los primeros hitos de Morales fue que quiso cambiar la Constitución. Y la nueva Carta Magna otorgó una cantidad de derechos y representación inédita en el sistema de poder a los campesinos e indígenas bolivianos. Pero al mismo tiempo habilitó la posibilidad de una sola reelección consecutiva para el presidente. Cosa que Morales consiguió en forma contundente en el año 2009, donde sacó el 64% de los votos. Y ahí fue donde empezó el derrumbe. Porque Morales
dicen quienes conocen el sistema boliviano mejor que yo, se comenzó a sentir invencible, todopoderoso. Y entonces forzó otra triquiñuela más. En el 2013 se presentó ante el Tribunal Constitucional y logró que ese segundo mandato pasara a considerarse y contarse como el primero. ¿Y qué argumento usó? Que con la nueva Constitución él había refundado el país y entonces Bolivia era un nuevo Estado plurinacional. Un disparate jurídico de todo punto de vista, pero es lo que el tipo hizo. Entonces, en el 2014, cuando no podía presentarse, se presentó y logró un tercer mandato. Y otro triunfo contundente, con el 63% ante una oposición bastante dispersa. Ahí sí parecía que Morales ingresaba en su último periodo constitucional y que tenía que conseguir un sucesor. Pero no lo hizo. Y entonces, en el año 2016, convocó a un referéndum nacional para modificar un artículo de la Constitución que lo habilitaba a una nueva reelección. Y el 21 de febrero del 2016, los bolivianos le dijeron, no, hasta acá llegamos, no. Y perdió el referéndum. Uno dice, bueno, si perdió el referéndum ya está. No. Hizo una presentación de legisladores oficialistas y en el año 2017 el Tribunal Constitucional, que estaba lleno de jueces afines a Evo Morales, declaró inválido el artículo de la Constitución que impedía presentarse a Evo Morales, alegando que vulneraba el derecho humano esencial de toda persona de elegir y ser reelecta. Una cosa ridícula. Imagínense si eso lo aplicaran, no sé, en Estados Unidos o en Francia, donde existen periodos constitucionales que uno tiene que cumplir y que después que los cumple uno no puede seguir, ¿no? Con ese desgaste político que la economía comenzando a mostrar signos de fatiga, Morales llegó este año a una elección en la que todas las encuestas previas mostraban que su popularidad se había reducido sensiblemente y que para conservar el poder tenía que mantener a la oposición dispersa y lograr una victoria en primera vuelta, porque en segunda vuelta perdía. Si había balotaje, estaba liquidado. Y ahí fue donde ocurrió el fraude. En los últimos meses de campaña aparecieron nuevos candidatos de la nada, que eran aparentemente fogoneados por el oficialismo. Y el 20 de octubre, 20 de octubre pasado, ¿no? El mes pasado, Morales se enfrentó a 9 fuerzas. Y cuando terminó esa noche, tenía una ventaja de poco más de 7 puntos. O sea que él tenía 45, su principal opositor, Carlos Mesas, tenía 38, y como había 7 puntos de diferencia, iban a balotaje. Con 10 puntos no había balotaje. Pero de pronto hicieron fraude. En 24 horas no hubo más datos oficiales. Cuando se volvieron a computar las mesas faltantes, la ventaja de Morales había ampliado más de 10 puntos. Un fraude grotesco, porque ya al final el Tribunal Supremo Electoral, controlado por Morales, determinó que Morales había ganado con una ventaja de 10.57% sobre Mesa, justo por arriba del umbral de 10 puntos que necesitaba para evitar el balotaje. Ahí fue cuando la oposición salió a las calles a clamar fraude. Morales tuvo la peor reacción posible, desoyó las protestas, se proclamó reelecto y denunció que se había puesto en marcha un golpe de Estado. Así hubo 2 semanas de fuego en Bolivia con marchas opositoras que iban creciendo en magnitud a medida que las pruebas del fraude iban apareciendo por todos lados. Y bueno, hubo incidentes, salieron la gente a protestar a las calles, como ocurre en Latinoamérica, a favor y en contra, hubo choques violentos, hubo al menos 3 muertos, 2 cerca en Santa Cruz, otro en Cochabamba, todos de la oposición, y los sectores más duros ya no pedían el balotaje, ahora reclamaban la renuncia de Morales, que al final terminó renunciando. Insólitamente, algunos líderes latinoamericanos, como el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, dice que hubo un golpe de Estado en Bolivia, cuando en realidad Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera dimitieron en medio de masivas protestas y motines policiales en su contra, porque el fraude electoral que él cometió había sido confirmado por la Organización de Estados Americanos, o sea, por la OEA. Y cercado por las protestas, finalmente Morales renunció y dijo,
He decidido, escuchando a mis compañeros de la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de la presidencia. La lucha no termina acá, advirtió con la voz entrecortada por momentos para insistir en su denuncia de un golpe cívico, político y policial instigado por grupos oligárquicos que conspiran en contra de la democracia. Eso es una patraña, porque el que hizo fraude fue él, no fue la democracia ni la oposición. El problema es que muchas veces en Latinoamérica, no toda, pero una parte de la supuesta izquierda, usa la democracia para llegar al poder y después pisotea la democracia para poder quedarse dentro del poder. No siempre. Me molestaron las declaraciones que hizo la expresidenta argentina y actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que esto era un golpe de Estado y que había una campaña de persecución judicial contra los líderes izquierdistas de Latinoamérica, haciendo caso o referencia a Lula o al presidente Correa y a ella misma, por supuesto. Yo les voy a decir solamente una sola cosa, un solo dato. Y usted saca las conclusiones que más le gusten, porque estos son temas muy polémicos que devienen a la comunidad. Yo quiero contar las cosas como son y nada más. Lo que dice Cristina Fernández de Kirchner es falso. Hubo presidentes de izquierda en Chile y en Uruguay. ¿Usted conoce alguna persecución judicial contra Ricardo Lagos? ¿Usted conoce alguna persecución judicial contra Michelle Bachelet? ¿Usted conoce alguna persecución judicial contra Tabaré Vázquez? ¿Usted conoce alguna persecución judicial contra José Pepe Mujica? No las conoce porque no hay. Y no hubo persecución judicial porque no había ninguna razón. Porque no son ladrones, no son corruptos, no hicieron fraude. A usted le podrá gustar o no gustar, pero son honestos. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner, con todo respeto, no hubo ninguna persecución judicial contra usted. Hay denuncias penales contra usted porque se sospecha que usted es una ladrona. Como hay denuncias penales contra Correa porque se supone que Correa es un ladrón y hoy está prófugo. Y hay denuncias penales contra Maduro porque se suponen cosas parecidas, y ahora hay denuncias penales contra Evo Morales porque se sospecha con firmes pruebas de que hizo fraude. Entonces no hay una persecución contra la izquierda, de la derecha o al revés, en este caso. Le acabo de dar el ejemplo más claro. No hay ninguna persecución contra Tabaré Vázquez, contra Bachelet, contra Lagos o contra el Pepe Mujica. Pues son honestos. A usted le gustará o no, pero son honestos. Y usted puede decir lo mismo de los otros personajes al que yo acabo de hacer referencia. Piénselo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Le cuento que la ley inglesa ya prácticamente está decidida. No digo prácticamente, obviamente no está decidida del todo. Se jugó el partido clave, el más importante de la temporada hasta aquí, entre el Liverpool de local contra el Manchester City. El Liverpool le llevaba 6 puntos al Manchester City, que es el actual campeón. Le había ganado el campeonato anterior al Liverpool por 1 punto. Esto era un partido decisivo, porque si ganaba el Manchester City se ponía 3 puntos. Pero no pasó eso, ganó el Liverpool muy cómodamente 3-1. A los 12 minutos del primer tiempo ya iban 2-0 arriba. Y un gol más de Mané en el segundo tiempo. Y ya sobre el final, cuando faltaban 11-12 minutos, descontó el Man City. Fabinho abrió la cuenta a los 6 minutos, Salah a los 12 puso el segundo, Mané a los 6 minutos del segundo tiempo puso el tercero, ahí definió el partido. Cuando faltaban 12, Bernardo Silva hizo el descuento para el Man City. Hubo una jugada donde Guardiola pidió penal, pero le ganaron bien. El Liverpool tiene un gran equipo, especialmente el equipo titular. No tiene una plantilla tan larga como el Man City, pero 9 puntos es demasiado. Es demasiado para que le pueda descontar, porque la superioridad del City y del Liverpool sobre los demás es muy grande. Y además el City pierde puntos contra equipos que no debería perderlos. Perdió contra el Watford este año, por ejemplo. Así todo, falta mucho, pero 9 puntos va a ser muy complicado. En otro partido, el Manchester United le ganó 3-1 al Brighton para salvar un poquito la crisis casi terminal que vive el club en este momento. El Leicester le ganó 2-0 al Arsenal. Y si uno mira la tabla de posiciones, está primero el Liverpool con 34, segundo el Leicester con 26, tercero el Chelsea con 26. El Chelsea tiene el plantel más joven, sabe, tiene un plantel de 24 años de promedio. Abramovich dejó de comprar jugadores y sacó gente de la cantera y le está yendo bárbaro al equipo. Y el Man City tiene 25.
O sea que está prácticamente cocinado. El Man United está a 16, tiene 16 puntos, está ¿cuánto está? Ya es demasiado, no puede ser. Está a 14 puntos de Liverpool, una cosa increíble. Liverpool le sacó más del doble de ventaja al Manchester United, que es su rival tradicional. Eso no se puede creer. En la Superliga Argentina, un partido espantoso entre Boca y Vélez Sarsfield, que no merece el menor comentario. Y lo que sí tenemos que recalcar para saludar a todos nuestros oyentes canallas de Rosario Central, que Rosario Central fue a visitar a River Plate, al Estadio Monumental, el gran líder del supuesto genio Gallardo, que para mí no es tanto, y le ganó Central a River 1-0. Obviamente no fue un despliegue de fútbol, no era el santo de Pelé, fue un error después de un gol después de un error defensivo de Martínez Cuarta espantoso, y Lucas Gamba al minuto 46 convirtió el único gol del partido. En ese sentido, quiero decir una cosa. Yo soy hincha de River, pero tengo que admitir que el equipo de Gallardo en el torneo argentino ha sido un desastre y un fracaso, porque hace más de 5 años que no pelea un torneo argentino. O sea, ganó 2 Libertadores, me parece bárbaro, pero ¿por qué ganar el torneo local? Y con el plantel que tiene, el presupuesto que tiene, River no ha ni peleado un torneo argentino de que Gallardo es técnico del equipo. Así que vamos a contar las buenas y las malas. Como ustedes saben, River se va a enfrentar con Flamengo el día 24 de noviembre, hora de Australia, o día de Australia, por la mañana, a las 7 de la mañana, en la final de la Copa Libertadores de América, que va a tener lugar en el estadio Universitario de Lima, Perú. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.